Hola, y gracias por esta invitación que me honra y sobre todo que me honra por la calidad de los trabajos que he visto que se han presentado y por los colegas y compañeros con quien voy a compartir esta tarde. Hablar de negritud, criollidad, antillanidad y todas estas cosas que surgen entre el Caribe y varias regiones de América. La literatura, es lo primero que quiero decir, es la expresión de una cultura, de alguien que se posiciona frente a su propia cultura o las culturas del otro, frente al tercero en el espejo, al que se le opone por identificarse como que no es, y esa identificación frente al tercero va a determinar que cuando las poblaciones del Caribe y de Estados Unidos han tomado conciencia de lo que son y de lo que deben ser y de su propio valor, se han expresado de una manera u otra. El escritor toma posición frente a su cultura y dos posiciones pueden ser posibles. La evasión o el afrontamiento. Y en el América, donde se construyó una nueva cultura que no es ni africana, ni europea, ni necesariamente en el Caribe amerindia, es fruto de aquel origen de América entre lo que mal llamado descubrimiento. Un descubrimiento que puso al europeo como etnia dominante en toda América, que puso al originario como minusvalorizado, apartado, genocidado, si se quiere, en todo el Caribe particularmente, y el africano que fue traído como esclavo. De estas tres etnias surge un mulataje, surge una mezcla que no encontraba en los cánones de aquella época una posición oficial en el Estado. Es decir, se queda en un lugar intermediario en aquella época, siglo XVII y XVIII. Entonces, una serie de escritores a partir del final del siglo XIX en Estados Unidos, con Du Bois y otros, y luego con algunos antillanos como Langston Hughes y otros en el Harlem Renaissance, comienzan a valorizar nuestra cultura afroamericana, nuestra identidad. De ahí también en el Caribe, donde grupos de afrocaribeños cultos, educados en Europa, sienten ese afrontamiento, esa diferencia, esa discriminación, ese desequilibrio en el trato, como Messier cuando estudiaba en París, que se juntó con los africanos, Senghor y otros, va a surgir una serie de posicionamientos que van a querer valorizar. Pero en el Caribe no todas las expresiones de esa negritud son idénticas. Eso depende de la fuerza y la cantidad de los grupos étnicos que entran en la composición. No es lo mismo un país donde de 500.000 personas, 100.000 pertenecen a la clase del amo y 400.000 pertenecen a la esclavitud, con una pequeña parte de mestizos libres, de mulatos. No es lo mismo eso que en un país donde se ha difundido esa esclavitud y que se ha minorizado. Ya no había esclavos de plantación o había muy pocas plantaciones, que es el caso de Santo Domingo. Dos polos opuestos, Santo Domingo y Saint-Domingue. En el Caribe inglés y el Caribe francés también había una cantidad extraordinaria de africanos. Por eso las potencias europeas y sobre todo Francia muy temprano hicieron el Código Negro, que legislaba sobre ese discrimen a los unos y a los otros legalmente que les correspondía y que podía ser. Así,
Por ejemplo, tenemos un caso como el de Cuba, donde podemos decir que en el siglo XIX habían tres grupos prácticamente equilibrados, de esclavos, amos y hombres libres de color, como se decía, yo diría mulatos. En fin, eso va a dar que una expresión de intensidad muy diferente. Y si tomamos, por ejemplo, un caso que no he mencionado, el caso de la Guayana Francesa, un señor de origen amerindio, africano y europeo, el señor León Gontrán Damas, posiciona de manera diametral frente a la cultura europea y escribe: blanco, yo; violín, yo; no, lo mío es el tambor, y reivindica culturalmente un posicionamiento lingüístico y cultural. MSC, evidentemente, habla del negro universal, el negro del mundo, el negro vilipendiado y menospreciado en todas partes del mundo. Y el dominicano, que tiene, como Manuel del Cabral, esa conciencia, publica y hace su trópico negro, su compadre Mon, que visita Haití y que se asombra y acepta y dice: somos iguales, somos similares, somos diferentes, y marca esa diferencia. Toda esta literatura llega, por ejemplo, en el caso de Cuba, a el abuelo negro y el abuelo blanco, cosa que no es muy comprendida en el Caribe francés o en el Caribe inglés, donde la mayor parte es de origen muy africano y muy pocos son de origen europeo, y donde ha quedado, por ejemplo en Martinica, un grupo blanco que domina. Así tenemos una gran diversidad dentro de la expresión de ese orgullo negro, dentro de esa negritud que vamos a ver plasmada en la literatura. Bueno, eso es un muy rápido paseo sobre esta negritud caribeña. Me hubiera gustado estar más con ustedes, pero las circunstancias del Zoom norteamericano y del bloqueo nos impiden participar más activamente. Gracias, y espero que nos veamos ese día y poder hacer comentarios por escrito. Bye.